Gracias, un saludo para todos en Telepacífico Noticias. Desde el Hotel Intercontinental hoy se vive en Santiago de Cali el segundo día del 28º Congreso Nacional de Exportadores. A propósito de este encuentro, el presidente Juan Manuel Santos hizo importantes anuncios sobre lo que viene tras la firma del acuerdo final con el grupo guerrillero de las FARC. Uno de los factores que ha hecho que esta alianza ha sido exitosa, el proceso de integración más exitoso en toda la historia de América Latina, es precisamente que no tenemos sede, no hay burocracia, no hemos construido grandes edificios, sino nos dedicamos con una mentalidad como la que usted tiene, empresarial, a tomar decisiones para que la integración se pueda dar. Lo que sí tenemos es la capacidad de realizar las cumbres. El año entrante le toca a Colombia la presidencia de la Alianza del Pacífico. Entonces, lo que le puedo prometer a usted y a nuestra querida gobernadora es que esa cumbre se va a hacer aquí en Cali. También se refirió a la justicia transicional como la garante para que no exista la impunidad. No hay impunidad, los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados. Los máximos responsables, no va a suceder lo que sucedió antes, inclusive porque en el mundo de hoy eso es imposible, pero que al mismo tiempo logremos la paz. El presidente alentó a la sociedad a la solidaridad, la compasión y el perdón en este escenario de paz que viene para el país. Nos acostumbramos a vivir en guerra y como decía una muy ilustre profesora hace unas semanas, a Colombia le sucedió algo que le sucede a cualquier sociedad que vive tanto tiempo en guerra. Se le acabó la compasión, se le acabó la capacidad de dolerse por el sufrimiento de otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a recobrar, la capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser solidarios, que la guerra, infortunadamente, lo que hace es eso, quitarnos esas virtudes que debe tener cualquier sociedad. Delegados del equipo negociador también hicieron presencia, despejaron varias dudas y como temas principales hablaron de la cooperación y apoyo internacional y lo que viene tras el cese al fuego, la reintegración, por supuesto, de los grupos guerrilleros. Si de cooperación, apoyo y aprobación por parte de los organismos internacionales se trata, Colombia también siente un precedente histórico. Es la tercera vez en la historia que la ONU apoya un proceso de desarme. Es la primera vez que a Naciones Unidas llega un mecanismo que es tripartito. La misión va a tener un componente de las Fuerzas Armadas colombianas, un componente de las FARC y un componente internacional. Y son ese componente tripartito el que va a hacer esa verificación en la dejación. Va a ser solamente el componente internacional y en el cese al fuego de hostilidades va a ser el componente tripartito. La participación de las Fuerzas Armadas en el proceso ha sido de vital importancia dentro de los acuerdos. Han ido en el territorio nacional, zona por zona, sitio por sitio, hablando allá con las autoridades, con las comunidades y explicándoles cómo va a ser la concentración y cómo va a ser la seguridad de los colombianos en esos territorios. Eso nunca había sido posible en la historia del conflicto colombiano. Ya las zonas veredales se están alistando para el proceso de desarme, pero después de 180 días más uno es el gran reto, cuando los desmovilizados empiecen a reincorporarse a la vida civil. Si no queremos que la violencia se reproduzca, tenemos que crear oportunidades en el campo, tenemos que crear oportunidades de participación política, tenemos que dar una solución inteligente al tema de los cultivos, tenemos que reconocer a todas las víctimas. Esa fue la lógica. Pero detrás de esa lógica hay una lógica aún más poderosa, que es una lógica de integración territorial, de inclusión social y de estabilización del país. Colombia se encuentra en un escenario de posconflicto, pero ¿qué viene en materia económica si estamos en medio de dinámicas de paz? Esto es lo que opinan los expertos. Nos crea un escenario nuevo que nosotros esperamos sea un escenario positivo para atraer inversión hacia Colombia, inversión que nos permita articularnos con esa economía internacional, con lo que hoy denominan las cadenas globales de valor. Estudios internacionales demuestran que la producción agrícola, la que se da en el campo y no pertenece a una de las grandes exportaciones, será el eje mayor de desarrollo. En Colombia la concentración es muy grande, ¿no? Es Bogotá, es Medellín, y tiene como
casi que 2/3 del territorio colombiano que no se utiliza, que no exporta, son municipios que no exportan, en gran parte porque, o sea, es un tema de conflicto, o sea, no hay cómo construir carreteras, no hay logística. Entonces, una vez que se logre ese acuerdo de paz, creo que Colombia tiene un potencial de expandir sus exportaciones. Se podrán enfocar en producir más eficientemente, pero también en tomar mejores decisiones que le permitan a Colombia diversificar su economía y además generar, sobre todo este es un mensaje muy importante, generar mejor capital humano con mayores habilidades, mejores competencias que sirvan a tener mejores emprendedores y emprendedoras y naturalmente pues mayores oportunidades de desarrollar industrias nuevas. Estos son los retos entonces para la región y para Colombia después de que se firme completamente el acuerdo con las FARC. Pues bien, hasta aquí la información. Ana María Mejía para Telepacífico Noticias.